Romanos capítulo 8. Vamos a estar meditando hoy del 1 al 4, del versículo 1 al 4. Hemos hablado ya varias semanas acerca de la nueva relación que tenemos con el pecado, la victoria que hay en Cristo, la seguridad que podemos tener en Él para nuestra salvación. Les voy a pedir que no se distraigan, les voy a pedir de todo corazón que estén atentos a la enseñanza, porque yo creo que esas cosas realmente nos bendicen. Y acuérdense que cada vez que se expuesta la palabra de Dios correctamente, Dios nos está hablando a nuestras vidas. Amén, hermanos. Muy bien, ¿lo tienen? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar una vez más al Señor. Padre, oro una vez más, Señor, pidiéndote dirección. Dame la habilidad y la sabiduría para exponer correctamente tu palabra, y te pido de todo corazón que le das a los hermanos que van a escuchar humildad y entendimiento para comprenderla y para vivirla, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado, como les dije, de la nueva relación que tenemos con el pecado. Venimos desde el capítulo 6 de Romanos. El capítulo 6 en general nos habló acerca de que el haber recibido la gracia de Dios en abundancia, como nos dice, de hecho nos dicen sobreabundancia, no es un motivo para pecar, sino más bien para vivir en santidad, ¿no? Cuando se enseña la gracia tal cual la enseña la Biblia, no es algo que a nosotros nos deba empujar o nos deba animar a pecar de ninguna manera. Nos debe animar es a vivir en santidad, en santificación, porque recuerde que quien es salvado no tiene un concepto acerca de la salvación de Cristo. Lo que tiene es una nueva vida en su ser, en su corazón, y esa vida anhela agradar a Dios. Así que no vamos a sobreabundar en el pecado para que siga sobreabundando la gracia, sino vamos a andar en santidad, en santificación, agradando a Dios. En el capítulo 7, en general, hablamos del conflicto interno que existe aún en el interior del cristiano, el conflicto interno que existe aún en el cristiano. Aunque el pecado no reina en nuestra vida, aún el pecado habita en nosotros. Y es por eso que, aunque la Biblia es clara y nos enseña que ya el pecado no reina en nuestra vida, que los creyentes no vivimos para pecar, aún pecamos. Hay un conflicto interno entre lo que queremos hacer, que es agradar a Dios, y lo que en ocasiones terminamos haciendo, que es caer en pecado. Hermanos, eso nos ha dicho los capítulos 6 y 7, y ahora vamos a entrar en el capítulo 8. La semana anterior me detuve en el versículo 1, hablando de que ya no hay condenación para los creyentes. Este capítulo nos enseñará cómo Dios nos ha capacitado espiritualmente para vivir una vida agradable a Él, una vida victoriosa. La vida del cristiano es una vida que está sustentada por la gracia y por el poder y la fuerza de Dios, de su Santo Espíritu y de la obra preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Así que debemos andar bendecidos y en victoria realmente, ¿no? Aunque sea una frase de cajón de ciertos grupos cristianos, la verdad es que los creyentes sí estamos bendecidos y estamos en victoria, no por nosotros, sino por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, sabemos muy bien qué es andar o qué es vivir según la carne. Algunos de los que nos escuchan hoy acá están viviendo según la carne. Quiero advertirlos. No porque usted considere que es una buena persona, no porque su familia le diga que usted es una buena persona, no porque sus hijos consideren que usted es una buena mamá, no porque su mamá considere que usted es un buen hijo, quiere decir que usted está agradando a Dios y andando espiritualmente. La Biblia dice que los que andan conforme a la carne recibirán condenación, juicio de parte de Dios. Desde ahora el juicio de Dios está sobre ellos. Y para los que son creyentes verdaderos acá, quiero decirles que para nosotros eso también fue una realidad en el pasado. Estábamos bajo condenación. Nuestro estilo de vida era un estilo de vida que agradaba al pecado, que agradaba a nuestra carne, que queríamos hacer lo que nos parecía, lo que se nos antojara. Y todavía teníamos el descaro de decir que Dios estaba con nosotros. Bendito sea el Señor que nos abrió los ojos
que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios capítulo 2, se los voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición de la gente sin Cristo? Muerta. Pero dice, no, pero respiran. Sí, respiran físicamente. Existen, por supuesto, pero no tienen vida para Dios, están completamente separados de Él. Y dice que esa condición de estar muertos no solamente es un alejamiento de Dios, sino que en delitos y pecados, haciendo lo que a Dios le desagrada. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Para los verdaderos cristianos eso es pasado. Si usted no es creyente, ese es su presente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hace la gente del mundo? Sigue la corriente del mundo. Hace lo que le dicen que tiene que hacer. Todo el mundo dice, no, yo soy muy original, muy genuino. Mentira, no hay nadie original, nadie genuino. La gente sigue modas, filosofías, maneras de pensar que le imponen a través de los medios, a través de la cultura, a través de la sociedad, a través de la educación, que al fin y al cabo acuérdese que la educación que imparten a nuestros hijos, aunque necesaria en ciertos aspectos, sigue siendo una educación mundana, influenciada por personas que están muertas espiritualmente. Por eso es importante que usted no se conforme con lo que a su hijo le enseñan en el colegio, sino que usted tiene que enseñarle a sus hijos acerca de la vida. Y sobre todo, papá, mamá cristiana, es su deber enseñarles acerca de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, dice también la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Para ser satanista no hay que vestirse de negro, ni matar gallinas, como creen muchos. Satanista es todo aquel que sigue al príncipe de este mundo. Y la Biblia dice que todos los seres humanos sin Cristo están influenciados por el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nos parecía en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, dice también allí. ¿Qué era lo que usted obedecía? El borracho dice, yo soy libre porque mire, yo tomo cuando quiera. No, usted no es libre, usted es un borracho, es esclavo del licor, ¿sí? La señora chismosa, no, yo hablo de quien quiera. No, usted tiene que hablar y mentir y engañar, porque eso está en su corazón, ¿sí? Es esclava de eso. Y eso era lo que hacíamos antes, y eso es lo que usted hace si no tiene a Cristo. Y recuerde que no le está hablando un pastor, le está hablando la palabra de Dios, ¿sí? Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y esta es la parte concluyente allí, recuerde esto, y éramos por naturaleza hijos de ira. Gente que merecía la ira de Dios sobre sí mismos. Si usted no es cristiano, quiero decirle, la ira de Dios está sobre su vida. Oiga, pero existo, vivo, me va bien en el colegio, mi familia me quiere, tengo un buen trabajo, estoy enamorado, estoy enamorada. Sí, eso no significa absolutamente nada. Eso es la misericordia de Dios, que algún día también se la cobrará. Usted necesita tener una relación con Cristo por medio de la fe en Él y de la humillación propia, de entender que usted necesita un Salvador, porque usted no puede seguir viviendo de la manera en que lo está haciendo. Tal vez muy bien para la sociedad su manera de vivir, su estilo de vida muy honroso para la sociedad, pero muy deshonroso para Jesucristo el Salvador. Muy deshonroso para Dios, que al fin y al cabo es el que lo va a juzgar a usted. Sin embargo, el tema no es ese hoy. Quiero introducirlo para que entendamos cuál es la libertad que el Señor nos ha dado. Y el título de la enseñanza de hoy es verdadera libertad, para los que anotan. Verdadera libertad, Romanos 8, 1 al 4. Hermanos, éramos hijos de ira, rebeldes, pecaminosos, viviendo de acuerdo a nuestros antojos, extraviados. Espero que ese no sea tu presente. Espero que no sea tu presente. Pero es el pasado de los que hemos creído verdaderamente en Jesús. Así que para poder comprender la libertad que Dios nos ha dado, tenemos que entender la esclavitud en la cual vivíamos. La Biblia no describe de ninguna manera positiva o buena a aquel que no tiene a Cristo. Son simples criaturas. Gente que la misericordia de Dios está sobre ellos por la bondad infinita, maravillosa de Dios. Pero sin embargo, Dios no está a su favor, sino está en su contra. Nos describe con una situación tan terrible como la acabo de decir, la acabo de leer en Efesios capítulo 2. Y por todo esto podemos entender que la victoria no está en nosotros, sino que la victoria realmente del cristiano está en el Espíritu Santo que vive en nosotros.
Si usted nota, y cuando pasamos al capítulo 8 de Romanos, vamos a empezar a ver cómo es vivir la vida espiritual, la vida en el Espíritu. ¿De qué se trata eso? Usted lo va a empezar a entender. Antes, en el capítulo 7, que nos hablaba de la lucha interna del cristiano, notamos que Pablo hablaba mucho en primera persona. Todo era yo, ¿sí? Tengo una lucha, ¿sí? Miserable de mí, ¿sí? Pero cuando pasa el capítulo 8, y a lo largo que vayamos a ver el capítulo 8, empieza Pablo a hablar de la victoria cristiana, de la vida en el Espíritu, y ya no se refiere a sí mismo, sino empieza a hablar del Espíritu Santo y de lo que Cristo ha provisto para el verdadero creyente. Así que aquí ya hay una enseñanza, y es que si usted quiere vivir una vida victoriosa cristiana, no tiene que centrarse en sí mismo, sino tiene que empezar siempre a ver a quién, a Jesucristo. Pero ver a Jesucristo no es ver una visión romántica acerca de Él, usted tiene que conocerlo en las Escrituras, saber quién es Él y tener fe en las Escrituras de lo que hablan y revelan acerca de Jesucristo para poder disfrutar esa confianza y esa verdadera fe en el Señor. Hermanos, el mundo se ufana de ser libre. Los sinvergüenzas dicen que son libres porque hacen lo que quieren. La Biblia dice que ellos no son libres, lo acabo de decir, son esclavos. Son personas que viven para pecar, para desobedecer a Dios. Son tan ignorantes que ni siquiera saben lo que Dios dice. Se atreven a decir, no, yo no desobedezco a Dios, pero nunca han leído la palabra de Dios. Nunca han investigado, ni siquiera les interesa. Están en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Nunca les interesa abrir una Biblia, menos ir a una iglesia, que les expliquen la verdad. Y si van a una iglesia donde les enseñen tonterías, cosas que les agradan a ellos, cosas que les parecen lindas y los están engañando. Hermanos amados, la verdadera libertad no es la que viven los impíos. La verdadera libertad fue otorgada por Cristo, a quienes por su gracia Él ha escogido y llamado a salvación. Aquellos que creen. Amén, hermanos. ¿Usted es uno de ellos? Bueno, yo espero que sí. Dice que la libertad que Cristo nos otorga nos concede dos. Lo podemos ver desde dos aspectos esa libertad. Primero, nos hace libres de la culpa, nos hace libres de la condenación de la ley. Y número dos, nos hace libres de la esclavitud al pecado. Son las dos cosas sobre las cuales estábamos nosotros anteriormente. Estamos completamente condenados por la ley de Dios, por la ley pura y santa de Dios. A los ojos de la ley de Dios nosotros éramos pecadores corrompidos y perdidos. Pero la gracia, la salvación, la libertad que Cristo nos ha dado, nos ha librado de esa condenación. Eso lo hablamos hace 8 días. Pero no solamente eso, como lo vamos a ver hoy, sino que también nos ha hecho libres de esa esclavitud al pecado, esa dependencia de las obras malas, por el hecho de que habíamos nacido en pecado, porque habíamos nacido con una naturaleza pecaminosa, estábamos esclavizados a ella. Así que, hermanos, hoy somos libres para conocer y andar en la verdad y no la mentira. ¿Qué es ser libre en Cristo? Ser libre en Cristo equivale a una sola cosa: ser libre para ir y ponerse bajo el señorío de el Salvador. La gente realmente no puede escoger a Cristo, ellos mismos no lo pueden hacer. Digamos lo que en teoría la gente sí escoge a Cristo a los ojos de los hombres, pero la realidad es que si Dios no interviene en su corazón, si Dios no les da libertad primero en su corazón, ellos nunca podrán ir a Cristo. Eso es lo que debe haber pasado en su vida si usted verdaderamente es cristiano. El señorío de Cristo no lo escogemos porque nosotros seamos tan buenos que queramos obedecerle. No, el señorío de Cristo es una obra, es una consecuencia de haber sido liberados de las cadenas del pecado, de haber tenido o de que se nos haya concedido un nuevo corazón. Así que, amados hermanos, quiero que veamos estos versículos y allí vamos notando los puntos de esta enseñanza. Primero volvamos a leer el versículo 1, por favor. ¿Cómo es esa libertad que Cristo nos ha dado? ¿Cómo es esa libertad que Cristo nos ha concedido? Vamos a verlo en estos primeros 4 versículos. Versículo 1, por favor, vuelvan a leer. Hermanos, lo primero que podemos destacar de la libertad que el Señor nos dio es que nos ha hecho libres de la culpa, es decir, ya no hay condenación para los creyentes. Oiga, eso suena fácil. No es fácil para nosotros comprenderlo. Es decir, cuando usted nota lo que leí en Efesios 2, cuando usted lee lo que la Biblia describe o cómo describe nuestras vidas, ¿cómo sabe usted que se portaba o no? ¿Sí o no? O usted llegó a Cristo y usted dijo, no, pues yo no era tan malo, pero el Señor hizo algo bueno conmigo y me retocó. No. Mire, cuando yo llegué a Cristo tenía 14 años. A los 14 años uno no ha tenido tiempo de hacer muchas cosas malas. Pero ¿sabe una cosa que pasó en mi vida cuando entendí el Evangelio? Yo entendí que era tan malo y tan corrompido como cualquier otro pecador.
Eso lo hace el Señor. Y ¿saben una cosa? Esa es la libertad que Él nos da. Nos da libertad de la condenación. La conciencia nuestra nos acusaba. La ley de Dios, su palabra decía que éramos pecadores de principio a fin y que lo único que merecíamos era el castigo, el juicio de Dios. Si usted no está en Cristo, escúcheme, si usted tiene religión, sea evangélica, católica, lo que sea, usted está bajo condenación porque usted tiene religión pero no tiene a Cristo. Y es Cristo quien salva. Solo Él. Y entonces, como éramos incapaces de cumplir la ley de Dios, y la ley de Dios nos acusaba, nuestra propia conciencia nos acusaba, ¿qué tuvo que hacer el Señor para librarnos de esa condenación? Cristo tuvo que cumplir la ley perfectamente por nosotros. ¿Qué significa? Que usted y yo jamás podríamos haber vivido la ley de Dios o haber cumplido la ley de Dios como Dios nos manda. ¿Quién cumplió la ley de Dios a cabalidad en lugar nuestro, en nuestro lugar? Cristo. Miren, Cristo es el único ser humano. Recuerden que Cristo es Dios y es hombre, pero como hombre es el único ser humano que ha cumplido la ley de Dios a cabalidad. Ustedes se imaginan lo asombroso que es haber convivido con Cristo 2 días. Dice que más bienaventurados somos nosotros que no vimos y creímos, dice el Señor. Pero yo creo que hay alguna bienaventuranza para los que anduvieron en su época con Cristo. ¿Cómo es haber convivido con una persona que jamás pecaba? Oh, maravilloso, ¿no? A veces yo me pongo a meditar, digo, la adolescencia, ¿cómo ha sido la adolescencia de Jesús? Ciertamente no como la suya ni la mía, ¿no es cierto? Que fue tan terrible, ¿no es cierto? Pues, tal vez usted no fue un mal hijo, pero de todas maneras éramos rebeldes, ¿sí o no? Llenos de pecados y de hormonas y de tantas cosas raras. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. Escuche, escuche. No es que Él haya sido librado de la tentación. Algunos dirán, no, es que Jesús hizo trampa porque Él, como era Dios, pues el diablo no se le acercaba. No, Él fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Imagínense cómo habrá sido la vida de Jesús. Sin pecado. Pero ¿sabe por qué Jesús vivió en esta tierra sin pecado? Para poder adjudicar esa justicia, esa virtud de haber vivido sin pecado a quienes creeríamos en Él. ¿Ustedes no se gozan eso? Amén. Imagínense, usted vive una vida tan pecaminosa como la de cualquier otro. Si fuera por la ley de Dios, usted merece el castigo, el peor de los castigos. Usted que debería estar en el lugar más profundo de los infiernos. Y sin embargo, Cristo vivió de una manera tan pulcra y tan limpia, sin pecado, que ahora esa vida suya, que está en Cristo, por eso dice ahí que no hay condenación para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en ¿quién? En Cristo. No es para cualquiera, es para los que están en Cristo. Una vida tan pulcra que puede ser adjudicada a usted y Dios mirara a Cristo en su vida y decir es completamente inocente. Y no solamente inocente, sino también decir es virtuoso. Y usted dice, ¿yo virtuoso? ¿Yo, Señor? Si tú sabes las luchas que yo he tenido, si tú sabes lo boquisuelto que a veces soy, yo no soy virtuoso delante de ti, soy un pecador. Pero la justicia de Cristo, en teología se llama imputación, llamémoslo acreditación, ¿sí? Para entenderlo un poquito más. O sea que se nos consignó esa justicia de Cristo en nuestra cuenta. Y Dios nos ve como personas justas, no porque lo seamos, sino porque Cristo lo fue en esta vida, ¿no? Y Cristo lo es porque es Dios, es pulcro, es limpio, sin pecado jamás. Hermanos amados, ¿cómo nos libró de la condenación? También porque aunque Él vivió una vida pura y santa y nos la acredita a nosotros, todavía había un castigo que cumplir. Ese castigo era por causa de ¿qué? De nuestros pecados. Hermanos, el que mata a otro tiene que ser castigado en esta vida, ¿sí o no? La ley exige que el que mata a otra persona tenga que ir por lo menos a la cárcel. Y si un juez no enviara a un asesino a la cárcel, todos estaremos de acuerdo en decir que es injusto, que es un sistema corrupto en la justicia en un país X o Y o en el nuestro, si pasa eso acá. Como desafortunadamente ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Pero escuchen algo, Dios no es un juez injusto. Algunos piensan, Dios es tan buena papa que Él va a meter nuestros pecados debajo de la alfombra y se va a ignorar, va a ser como que si nosotros nunca hubiéramos pecado. No existe tal cosa, porque si Dios hiciera eso no sería perfecto, no sería justo, sería un Dios injusto y el mundo y el universo se destruiría, digámoslo de esa manera. Pero es imposible que Dios sea injusto porque Dios es la justicia misma.
Por lo tanto, si usted ha pecado, y el pecado, describámoslo así, es un crimen contra Dios, y usted no ha pecado una vez, sino que ha pecado muchas veces a lo largo de su vida, y cada día peca, entonces el castigo tiene que ser inmenso, muy grande, porque usted no ha ofendido a cualquier persona, usted ha ofendido al Dios que lo creó, al Dios eterno. Y entonces ese castigo se cumple eternamente en un lugar de dolor, de sufrimiento, de desesperación, sin esperanza, un lugar horrible, un lugar terrible, que es el infierno. El infierno no es una idea, el infierno es un lugar real. Ni siquiera el infierno es el destino final, ¿no? Porque la Biblia habla de un lago de fuego que es peor todavía. O sea que los que son incrédulos, si usted es incrédulo aquí, yo le estoy avisando algo, le estoy diciendo, ojo, porque lo que le espera es usted va a ir de mal en peor. En esta vida puede tener todo lo que quiera. Miren el Facebook de la iglesia, puse un video de 11 minutos, una película muy bien realizada de 11 minutos, un corto, acerca de Rico y Lázaro. Y algo que me impresiona es que los familiares del rico, ahí en esa película salen y dicen, ¿a dónde estará él? Después de que lo están sepultando, dice, él fue rico en esta vida, en la otra también será rico. La Biblia dice que él se condenó. Aquí le puede ir a usted muy bien, amigo. Usted puede tener amores. Usted puede tener delicias, placeres. Gente que le dé palmaditas en la espalda y diga que usted es muy grande, que usted es una maravillosa persona. Y sin embargo estar bajo el juicio de Dios, porque es un pecador. Hermanos amados, amigos, ustedes necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el sustituto delante de Dios por sus pecados. Él fue el que recibió el castigo que usted merecía en la cruz. ¿Quién tenía que estar en la cruz? Usted. Pero ni siquiera en la cruz usted merecía un castigo más terrible todavía. ¿Y qué hizo Dios? Es lo que la gente conmemora en estas fechas. Y ya no lo conmemora porque la gente cree que esto es simplemente épocas de paseo de esta Semana Santa. Cristo fue a la cruz para librar a los que creerían en Él del castigo justo por sus pecados. Así que Cristo nos libró de condenación, número 1, porque Él vivió una vida justa, perfecta delante de Dios, y número 2, porque Él recibió sobre sí mismo el castigo que usted y yo merecíamos. Si la deuda fue pagada, ¿existirá justicia en que vuelva a ser cobrada? Les pregunto yo a ustedes. Si usted le debe 100 millones de pesos a un banco, ojalá nunca les pase eso. Si usted le debe 100 millones de pesos a un banco y alguien que usted no conoce, o tal vez sí lo conoce, viene y paga por esa deuda, ¿es justo que el banco le vuelva a cobrar? Tal vez diga, no, pero no lo pagó usted, entonces toca cobrarle otra vez. No, pero alguien ya pagó por mí. Eso es lo que Cristo ha hecho por los que han creído en Él. No por todos los hombres, aclaro. Cristo no murió por todos los hombres. Cristo murió por los que creerían en Él. ¿Amén? Amén. Así que esa es la fe que tenemos. Esa es la confianza que tenemos. ¿Cómo podemos estar seguros en esta vida? Andar aquí y para allá, confiados, alabando al Señor, con luchas, como decía Pablo en el capítulo 7, con tremendas pruebas a veces en nuestra vida, sintiendo tal vez que a veces Dios está lejos de nosotros. Simplemente es un sentir, porque no es realidad. Dios siempre está con sus hijos. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque ya no hay condenación. Porque Cristo pagó todo el precio. Ya no hay manera en que a nosotros se nos pueda inculpar de pecado delante de Dios. Ya no hay manera en que podamos ser condenados. No hay un solo hombre. Escúcheme esto. No hay una sola persona en el universo por la cual Cristo haya muerto en la cruz y esté en el infierno. ¿Puede entender eso? No hay uno solo que Dios haya salvado. Uno solo. Ni siquiera medio. Para que me entiendan. Que esté en el infierno. No. Porque es Dios quien nos salva. La salvación es del Señor. Y algunos dudan, y la idea de este 6, 7 y 8 de Romanos era decirles, hermanos, estemos seguros en Cristo, porque muchos dudan, ¿será que seré? ¿Será que no seré? ¿Sí? Decían que la flor de los cristianos reformados es el tulipán. ¿Saben por qué? El tulip en inglés, ¿no? Deprobación total, elección soberana, bueno, ahí. La flor de los que dudan es de la margarita. ¿Seré salvo? ¿Seré no salvo? Deshojan, no saben, a ver qué les corresponde. Los cristianos bíblicos, los cristianos que sabemos y entendemos la palabra, estamos seguros en Cristo, no en nuestras obras. Pero escúchame, si tú no eres cristiano, tendrías que tener terror, porque como es tan seguro que hay salvación para los escogidos y los salvados por Cristo, hay condenación segura para los que están lejos de Él.
¿Es posible que un salvo se pierda? No, imposible. Primero se acaba el universo antes de que un hijo de Dios vaya al infierno. ¿Es posible que un impío, que un incrédulo, que un religioso, que un falso cristiano vaya al cielo? Es imposible que vaya al cielo de alguna manera. Si no está en Cristo, no hay nada que hacer. Hermanos, qué salvación tan grande nos ha dado el Señor. Ahí en el versículo 33 de 8, tiene el capítulo 8, lea el 33, mira lo que dice. Por favor, léanlo. 34, por favor. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. Algunas veces cuando los niños, ¿no? Tal vez usted también fue niño, ¿no? Los dos hermanos van a acusar al otro, ¿no? Le voy a decir a mi mamá que usted hizo esto. Y cuando va y le dice a la mamá, dice, no, yo ya lo sabía. Entonces se le acabó su jueguito, ¿no es cierto? Cuando la mamá sabía. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú eres pecador, dice el diablo. Tú has hecho el mal. Sí, es cierto. Pero sabes una cosa, Dios lo sabe. Y yo estoy en Cristo. He confiado en Él. ¿Pero has confiado en Cristo? Te pregunto. ¿Tu vida demuestra que has confiado en Cristo? ¿Sí o no? Bueno, responde a ti mismo. Entonces el versículo 1 nos dijo, somos libres de la condenación. Ya no hay culpa. Podemos vivir tranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros. O sea que legalmente hemos sido liberados de la condenación. Y vemos lo que nos dice el versículo 2 y 3. Léanlo ustedes, versículos 2 y 3 de Romanos 8. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí? Que ahora somos libres de la naturaleza caída, de la esclavitud pecaminosa y de las consecuencias, o la gran consecuencia del pecado. ¿Saben cuál es la gran consecuencia? Dice de la ley de la ¿qué? De la muerte. Hermanos, hemos sido transformados. ¿Alguien puede ser salvado sin ser transformado? A veces decía, no, pero la gracia. No, hermanos, la gracia con la cual Dios salva también es la gracia con la cual Dios santifica. Una persona que verdaderamente ha sido salvada no puede seguir siendo la misma, hermanos. Es alguien que ha recibido una transformación en su corazón. Escúcheme, gran parte de esa transformación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Que es a lo largo de su vida, no es perfecto de la noche a la mañana. Por favor, no quiero traer más condenación o dudas sobre su vida, porque algunos sabrán y todos sabemos que al fin y al cabo todos estamos en una posición donde tenemos muchos errores y aún hay pecado en nuestra vida y tenemos luchas. Pero usted no ama esas luchas, ¿sí o no? Usted no ama el pecado, ¿o sí? Usted quiere ser pecador, usted quiere engañar a su esposa y seguir así, usted quiere vivir en fornicación, usted quiere robar y que nadie se dé cuenta, usted quiere que al fin y al cabo lo que le preocupa es lo que los demás dicen, o usted está realmente preocupado por lo que Dios sabe y conoce de su corazón. Hermanos, no solamente fuimos librados legalmente de la condenación, hemos sido librados eficazmente de la naturaleza de pecado que había en nuestro corazón. Todos nacimos con una tendencia hacia el mal. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es una idea traída del infierno. Eso no lo dice la palabra, eso lo dicen los hombres. La realidad, y lo he dicho muchas veces, que el hombre es malo, nace malo y sigue siendo malo y cada vez se corrompe más, a menos que Cristo lo salve. Les decía hace 8 días que para un niño es muy difícil mentir. ¿Por qué? Porque siempre sabemos cuando un niño miente, ¿no? Los niños dicen mentiras, usted sabe que está diciendo mentiras. Pero el pecado del hombre se va perfeccionando de tal manera que cuando la gente ya es grande y miente, hasta ellos mismos se lo creen. Ese es el pecado en el corazón del ser humano. Alguien hizo algo indebido y al principio le dolió, después le pareció lo más normal y más adelante lo justifica. Dice que es un derecho, que tiene derecho a ser feliz, dicen. ¿Sí o no? Pero no es así, hermanos. ¿Qué pasa? Cristo nos libera de la esclavitud al pecado.
Cristo saca de nuestro corazón ese afecto que tenemos por las cosas malas. Cuando yo era joven me decían, oiga, ¿y usted nunca ha estado con una mujer? Ni parrandea, ni toma. Y me decían, pobrecito. Y yo decía, es que a mí eso no me interesa. Y me dicen, ¿cómo? Pues yo tampoco sé, pero no me interesa. Ya no está en mi corazón. Yo no puedo pararme. Antes yo era bueno, yo organizaba las fiestas cuando era un niño de 10, 11, 12 años ya. Me prestaban la casa. Después yo decía, qué ridículo es ponerme a mover el cuerpo ahí como un tonto. Qué ridículo es ponerme a andar hablando tonterías, qué ridículo. Ya no estaba en mi corazón, ¿sí me hago entender? Esa es la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Por poner un ejemplo, porque esos son ejemplos superfluos. Hay cosas más profundas que Dios saca de nuestro corazón, oscuras a veces que nadie conoce, pero que Dios lo ha liberado. Amén. En mi corazón no está nunca el deseo de engañar a mi esposa, por poner un ejemplo. Ay, pero si usted... No quiero hacerlo. Le pido a Dios que nunca lo haga, pero en mi corazón nunca está hacerlo. ¿Por qué? Porque amo a Cristo, porque Él me abrió los ojos, porque Él sacó ese afecto por las cosas malvadas de esta vida en mi corazón. A veces los cristianos luchamos mucho, ¿no? Con ciertas personas que llegan a la iglesia, aparentan ser cristianos y le decimos, deje de hacer esto. Y es una lucha ahí en su corazón. Y a veces lo que sucede es que esa persona no tiene una lucha con el pecado, sino que ellos aman el pecado, nunca han sido transformados. Por eso necesitamos la gracia salvadora de Dios. Por eso necesitamos lo que nos está escribiendo Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, que seamos libres de la naturaleza del pecado, de esa esclavitud hacia ello. Mire, hermanos, al ser salvados, algo sucedió en nuestro interior. ¿Sí ven que la religión es externa? Usted llega y dice, adquiere una religión y usted sabe qué tiene que hacer, pero eso no está en su corazón. Nosotros fuimos muy católicos, por poner un ejemplo. Éramos de misa todos los domingos, mi papá nos llevaba. Mi papá también era un hombre muy católico, pero era un hombre pecaminoso, pecador, que cometió muchos errores en su vida, que le costó incluso su propio matrimonio, por sus maldades a veces. Y yo bendigo a mi papá, hoy es un creyente y no soy juez de él, lo digo simplemente para ilustrarlo. Lo digo con todo respeto. Pero en su momento él también reconoció esto, que él falló, que era religioso. Y hay muchos que están en las iglesias evangélicas igual, son religiosos evangélicos. Peor, todavía más engañados. Creen que Dios está con ellos porque se desmayan, porque sienten cosas, porque ven cosas, porque huelen cosas, porque sienten calores, cuando eso no tiene nada que ver con la verdadera fe en Jesucristo. La verdadera fe en Jesucristo se refleja en una vida de buenas acciones. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Hemos sido libres de esa esclavitud. Imagínense, la gente del mundo no tiene la capacidad de vivir para Dios. Es como la ley física. Ahí nos habla de la ley del pecado, ¿no es cierto? Nos está diciendo que es una ley. ¿Qué es una ley? Es como la ley de la gravedad. Todos sabemos que es la ley de la gravedad. No importa en qué tipo de colegio hemos estudiado, algo nos enseñaron sobre eso, ¿no es cierto? ¿Qué es la ley de la gravedad? Que la Tierra atrae todos los objetos, todas las cosas hacia sí misma, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros no podemos volar o salir disparados hacia el espacio, porque la gravedad nos atrae, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿habrá alguien que pueda vencer esa gravedad? Bueno, dicen que los aviones y que, sí, de cierta manera van más allá de esa ley, pero acuérdense que el avión siempre aterriza, no se queda en el aire eternamente. Entonces, hay leyes. Si usted tira una pelota hacia arriba, le va a volver a caer. Eso es inevitable. Y la ley del pecado para los incrédulos es igual. Algunos llegan y escuchan una enseñanza como esta y dicen, sí, yo quiero ser mejor, pero nunca rinden su vida a Jesucristo. Entonces tratan de pulir su vida y van a terminar haciendo lo mismo, pecando. Eso es lo que hace la religión. Te da un toquecito, te dice, pórtate bien, haz obras de misericordia, asiste a nuestras reuniones, asiste a nuestros cultos, a nuestras misas, haz esto, haz aquello. Eso no cambia, eso no transforma, eso no tiene poder. El poder está dentro de nosotros porque lo ha puesto allí Dios, el Espíritu Santo morando en los cristianos. ¿Sí me hago entender? Hermanos, esto es maravilloso. Espero que usted se goce como yo cada vez que estoy estudiando. Estas son cosas que yo ya sé, pero a mí me asombran cada vez que las leo. Digo, Señor, qué bueno eres. Mira lo que has hecho en mi vida. Es algo que es impresionante. Yo estoy yendo en contra de las leyes naturales porque tú has obrado en mi vida. Ya no tengo que ser un pecador. Los incrédulos tienen que ser pecadores. Es que tienen que serlo porque aman el pecado. ¿Qué hace esa ley del pecado en la vida de las personas? Los arrastra inevitablemente hacia la muerte. Y entonces el incrédulo no... Mire, ¿sabe cómo es
¿Qué tan grande es el poder del pecado en el corazón del incrédulo y de las personas que no tienen a Cristo? Es tan grande como para saber que ellos no quieren dejar de pecar. Miren, una cosa es decir que no puedan dejar de pecar, eso es cierto, pero lo más aterrador no es que no puedan, lo más aterrador e impresionante y diciente para nosotros acerca de la gravedad de su pecado es que ellos no quieren dejar de pecar. Es decir, aman el pecado, y el incrédulo no es que si tú fueras un incrédulo y de alguna manera pudieras hablar con ellos y decirle que tienes una fórmula secreta, estoy hablando hipotéticamente, ¿sí? Ilustrando, que tienes una fórmula secreta para que él deje de pecar, ¿tú qué crees que respondería el incrédulo? Él diría, no, yo. ¿Saben por qué? Porque está tan arraigado el pecado en los incrédulos, por eso le llama una ley, que ellos no conciben la vida sin pecado. No la conciben. Hay gente que el pecado no solamente es su estilo de vida, sino su sustento. Viven engañando, tiene una tienda y tiene una pesa falsa. ¿Eso es pecado o no? No, pero si no, entonces ¿dónde está la ganancia? ¿Sí ven que no quieren dejar de pecar? Hay unos que no conciben la vida sin ver mujeres desnudas en internet. No la conciben. Hay personas que no conciben la vida sin mentir o sin hablar de otros. Y de todas maneras todo pecador de una u otra manera peca. ¿Tú entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida si te liberó? ¿Lo entiendes? Venció las leyes naturales, el pecado que estaba tan arraigado en ti mismo, y lo sacó de allá adentro y te dio una nueva vida. Eso es lo que la gente incrédula no puede entender. Decía un antiguo coro, nos dicen bobos, nos dicen locos y así nos dicen, pero no saben que el manicomio está allá en el cielo. ¿Sí me van a entender? Para la gente del mundo, nosotros somos locos y bobos, ¿sí o no? Hasta sus hijos, o su esposo, o su papá que es incrédulo le dice, usted está loco. No espere que ellos lo entiendan, porque ellos tienen tan arraigado el mal en su vida que no entienden que alguien pueda ser libre de eso. ¿Pero qué tiene de malo esto? Hermano, no le pidas peras al horno. Ámalos y tenles paciencia. Pero ¿sabes qué? Sigue viviendo la vida cristiana. Hermanos, desarraigó eso de nuestro corazón. Yo no sé, esto es emocionante, hermanos. No estoy brincando porque no soy pentecostal, pero es emocionante. Eso quiere decir que el ser humano nace para pecar, vive para pecar, y el pecado al final le da su retribución, que es ¿qué? La muerte. O sea, el pecado es un mal amo, porque al final a los que le sirven bien los termina ¿qué? Llevando a la muerte. Y cuando hablamos de muerte no estamos hablando de muerte física, sino hablando de la muerte peor, la que Jesús decía que era la segunda muerte, la muerte eterna, no digo que alejados de Dios, porque es Dios quien castiga el pecado del incrédulo, aún en el infierno, sin estar bajo el juicio de Dios, completamente separado de su gracia. Hermanos amados, la ley del espíritu de vida es la capacidad dada por gracia de obedecer a Dios, agradarse en Él y hacer su voluntad. Mire lo que hace Dios, nos quita el pecado, nos quita ese amor por el pecado, pero por eso nos da gracia y pone en nosotros un nuevo corazón, y ese corazón ¿qué hace? Quiere obedecer a Dios, tiene la capacidad de obedecer a Dios, y fuera otra cosa muy interesante, se deleita en obedecer a Dios. ¿Para usted no es agradable las cosas del Señor? Me pregunto yo. ¿El obedecer al Señor no es agradable? Ah, sí, es difícil, yo no estoy diciendo que no. Que a veces fallamos y que pecamos y que tenemos debilidades, sí, pero ¿amamos a obedecer al Señor o no? Nos gozamos en las cosas de Cristo. ¿Cómo para un cristiano verdadero va a ser difícil venir a la iglesia? Me pregunto yo. Mire lo que dicen muchos tontos, discúlpeme la expresión, eso es parte del griego o algo así. Dicen, sí, yo amo a Cristo, pero no me gusta ir a la iglesia, no me gusta la gente de la iglesia. ¿Tú puedes amar a Cristo y no amar a su novia? Es mentira, no te engañes. Hermanos amados, nos deleitamos, es el corazón que Él nos ha dado. Un corazón que no solamente se aparta del pecado, sino que ama las cosas santas de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Eso se llama, ¿sabe cómo? Un milagro. A veces dicen, oiga, los reformados no creen en milagros. No, yo creo en milagros más que usted. Míreme a mí, yo soy un milagro. No hay mayor milagro que el coger a alguien que está completamente muerto, que está en contra de Dios, y hacer de él un amante y un santo de Dios. Uy, hermano, eso yo no sé qué más quiere usted. Eso es mejor que ver muertos levantarse. Digo físicos, ¿no? Porque muertos espirituales aquí estamos todos, ¿sí o no?
y Dios nos dio vida. Amén. Amén. Piense nomás en su vida. ¿Esto sucedió en usted? ¿Usted fue librado de esa naturaleza pecaminosa? Le pregunto, cuando usted llegó a Cristo, cuando se salvó, cuando Dios lo salvó, cuando usted experimentó una conversión genuina a Jesucristo, ¿cuántas cosas cambiaron en su vida? ¿Sí o no? Porque hoy la gente dice, no, sí, yo llegué a Cristo, pero pues yo sigo como siendo como igual, pero mejor. Yo he encontrado a mucha gente, no, usted no puede seguir siendo igual. Me pregunto, Pablo podría haber dicho, venga, vamos a conciliar. Sigo siendo fariseo porque es que usted sabe que yo me gano un billetico, es mi profesión, yo estudié con don Gamaliel, no es cualquier cosa. ¿Sí? Él estudió en la mejor universidad. Yo voy a seguir a Jesucristo, pero todavía me toca. ¿Sí me entienden? Porque eso vamos a hacerlo a poquitos. Un día y yo le digo a los fariseos que ya no guardo el sábado, sino que voy a ir los domingos a la iglesia. ¿Sí usted cree que es así? Algunos creen que la gente se convierte de a poquitos. Sí es cierto, los cambios no son inmediatos totales, pero sí hay cambios en la vida de una persona. Eso es conversión. ¿Saben qué es conversión? Darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Porque antes usted el que le daba la espalda era a Dios. Imagínese. Entonces sí ve que sí Dios sí lo liberó de esa naturaleza de pecado. Todavía hay pecado en nuestra vida, pero no tenemos una esclavitud y una dependencia al pecado como la teníamos antes de conocer a Cristo y como la tiene usted, amigo mío, si no es de Cristo. Usted necesita a Jesús. Pero hermanos, algunos dirán, pastor, todo muy lindo, pero aún deseamos pecar. Les voy a leer algo del comentario de Kistemaker sobre eso. Espero que lo pueda leer claramente y usted lo pueda entender. Por un lado, aún el pecado tiene un control tal sobre mí que no puedo llevar una vida sin pecado. Eso pasa en los cristianos. Todavía el pecado tiene algún control en nuestra vida y no podemos llevar una vida sin pecado definitivamente. Pero miren lo que dice. Pero por otra parte, soy una persona libre. Somos libres, amén. Ya que aunque Satanás trate con todo su poder y astucia de evitar que yo haga lo bueno, como ser confiar en Dios para mi salvación, invocarle en oración, regocijarme en Él, actuar a favor de su causa, etcétera, Él no puede evitar totalmente que yo lo haga. No puede prevenir completamente que yo experimente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese sentido de victoria que ya ahora poseo en principio y que poseeré en perfección en el futuro, me sostiene en todas mis luchas. Me regocijo en la libertad que Cristo ha obtenido para mí. Hermanos, lo que él está diciendo es sencillo. No podemos tener no estamos tan completamente liberados del pecado en el sentido de que aún en nuestra carne hay un remanente y no vamos a vivir sin pecado definitivamente en esta vida, pero sí es cierto que nosotros no vamos a vivir vendidos al pecado, ni con afecto al pecado, ni estamos para ser esclavizados por el pecado. Un cristiano podría en algún momento dado caer en fornicación. Y es algo que no queremos porque el pecado sexual es algo ofensivo. El pecado sexual es algo que trae unas consecuencias tan terribles, no solo delante de Dios, sino para la misma persona. Más que incluso otros pecados. Claro, un cristiano verdadero puede caer en fornicación, sí, pero no puede vivir en fornicación. Un cristiano verdadero podría engañar a su esposa. Hombre, me cuesta decirlo, hasta se me ampolla la boca. No es que tan santo, no, pero digo yo que es doloroso reconocerlo, pero puede pasar, sí, pero un cristiano no puede irse detrás de una mujer que no es su esposa. ¿Sí me hago entender, hermanos? Esa es la diferencia. El pecado está presente, pero el cristiano siempre se arrepentirá de sus maldades. El incrédulo no. Hermanos, ahí nos dice en la segunda parte, en el versículo 3, dice, la razón de esta liberación no es nuestra habilidad, o sea, la habilidad que tenemos, sino la obra perfecta de Cristo. Mire lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era lo imposible para la ley? Para la ley era imposible hacer gente santa. Le hacía exigencias a gente que estaba muerta. Nos decía cosas correctas, no mientas, no adulteres, no codicies. Claro, eso es una ley santa, perfecta, buena de Dios. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? A muertos espirituales. Así que lo que está diciendo aquí, eso era imposible para la ley es buena, pero no le podía exigir a gente que no tenía vida espiritual. Le podía decir que no codiciara, y ellos de todas maneras iban a codiciar porque es lo que aman. Pero ¿quién nos liberó de eso? Mire, a veces, hago un comentario sobre eso, a veces esperamos demasiado de los incrédulos, pero recuerde que su familia incrédula, que sus amigos incrédulos, lo que más necesitan es a Cristo antes que reglas.
Es cierto, hay que mostrarle la ley para que ellos entiendan que están en pecado. Pero recuerde que a punta de ley usted no los va a salvar. Es mostrándoles al Cristo que puede perdonarlos y puede salvarlos. Es algo de lo que estamos hablando en las mañanas, ¿no? En la serie sobre evangelización en el discipulado de las 9. Entonces, hermanos, dice que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil. Más adelante dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Es decir, lo que no pudo lograr la ley, lo ha logrado Cristo por medio de su sacrificio. Y es hacer gente santa, gente que viva para Él, gente libre del pecado. Miren, aquí aclaro algo. Dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, no que Cristo tuviera carne de pecado. En semejanza quiere decir que Él era un hombre común y corriente, tal cual nosotros somos, en su parte humana. Recuerde que Él es Dios y hombre. Pero Él nunca pecó y Él no tenía una naturaleza de pecado. A diferencia del resto de la humanidad. Él podía ser tentado y fue tentado en todas las cosas, dice la palabra. Pero Él no era un pecador, ni tenía esa debilidad por el pecado. Él había nacido perfecto y vivió en perfección. Y después dice, condenó al pecado en la carne. Es decir, ¿cómo logró condenar el pecado en la carne? Lo logró como nuestro sustituto. Fue en el cuerpo de Cristo, es decir, su carne, que Dios castigó el pecado de quienes creerían en Él. Alguien dice, Dios nos libró del pecado, de la condenación, es cierto, pero recuerde cómo nos libró. No fue que Dios ignorara nuestro pecado. Ya Cristo murió, entonces no. ¿Sabe una cosa? Usted sí fue castigado por sus pecados. Yo sí fui castigado por mis pecados, yo sí lo fui, pero ¿en quién fui castigado? En Cristo. Cristo sufrió en mi lugar. No es que mis pecados hayan sido obviados, no, mis pecados fueron castigados desde el principio hasta el fin, desde el primer pecado que cometí cuando tuve uso de razón, hasta el último pecado que cometeré en el momento en que deje de respirar en esta vida. Sí, todos han sido castigados, pero el castigo no lo llevé yo, sino lo llevó Cristo sobre su cuerpo. ¿Y cómo yo me apropio de esa verdad? Creyendo, en la fe. Yo creo, ¿usted cree en Cristo? ¿Está creyendo eso? Ha sido librado. Y mire lo que dice el versículo 4, ya para que vayamos terminando. Versículo 4, por favor, léalo. Número 1, les dije, el versículo 1 nos dice que hemos sido libres de condenación. El versículo 2 y 3 nos dice que hemos sido libres de la naturaleza y la esclavitud al pecado, ¿sí? Y el versículo 4 nos va a hablar de la consecuencia de ser librados de esas cosas, que se llama santificación. Nadie es salvado para seguir siendo un pecador. Tenemos una lucha con el pecado, pero no somos salvados para seguir pecando. Somos salvados para vivir ¿en qué? En santificación. Oiga, qué interesante que el Señor nos libra de condenación, pero ¿será para que sigamos pecando? No. Qué interesante que el Señor nos libró de la naturaleza de pecado, pero ¿será para que sigamos pecando? No, lo que Dios demanda y espera de sus hijos es que vivamos ¿qué? En santificación. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumplió esa justicia de la ley? Por les digo, el pecado no quedó impune. El pecado de todos los que han de ir al cielo fue castigado ¿en quién? En Cristo. Así que la justicia de Dios fue saciada. La justicia exige que cuando hay un crimen, ese crimen sea pagado por alguien. Lo pagó Cristo en nuestro lugar. Así que ya no hay ninguna condenación para nosotros y la justicia de Dios fue saciada en Cristo. Dos aspectos de esa parte. Primero, justificación. La ley quedó satisfecha porque Cristo pagó en nuestro lugar. Sin embargo, esta frase aquí apunta más al hecho de la santificación. Es decir, que lo que está enfatizando más aquí es el hecho de que ahora, porque hemos sido librados de esas cosas y por el poder del Espíritu Santo, la obra de gracia de Cristo, podemos vivir un estilo de vida justa que se ajuste a la ley. ¿Quiénes pueden vivir la ley de Dios si no son los hijos de Dios? ¿Quiénes pueden obedecer la ley de Dios si no somos nosotros los hijos de Dios? Somos nosotros los que lo podemos hacer. No lo haremos a la perfección, pero queremos vivir de esa manera. Es nuestra guía moral. Es la palabra perfecta de Dios dada en la antigüedad, pero que aún está vigente para los creyentes. La ley de Dios es pura, es buena, es justa. Nos lo decía repetidamente Pablo en los capítulos anteriores. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La segunda parte del versículo 4, ¿lo tiene ahí? Véalo nuevamente, que no andamos conforme a la carne. ¿Cómo andan los cristianos? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu?
Claro, no es una recomendación, no es una amonestación, no es una ordenanza allí, es una afirmación. ¿Qué quiere decir? Que Él no está diciendo, anden según el Espíritu y no según la carne. No está diciendo eso, está describiendo a los que son de Cristo. No está diciendo, yo les sugiero, no está diciendo, es que los que han sido librados del pecado, los que han sido salvados por Cristo, los que han sido justificados por su sangre, no andan según la carne, sino andan según. Él lo está afirmando, Él no lo está sugiriendo, ni lo está ordenando si quieres, lo está afirmando. Esa es la realidad nuestra. Usted ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, eso quiere decir que aunque usted todavía tiene deseos en su carne muy fuertes para pecar, hay unos deseos más lindos en su vida, mejores, unos deseos superiores que son los deseos de su espíritu. Y debemos caminar en el Espíritu. Y recuerda cuando le decían a uno que había que caminar en el Espíritu. Yo hace años enseñaba que caminar en el Espíritu era como volar y andar en las lenguas y viendo cosas raras. Eso no está en la Biblia. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar en el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? El logo de la iglesia tiene 9 bolitas porque significa las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Es lo que yo espero de todos los que estamos acá, que digamos en ese fruto. Y mira lo que te pide. Hay una lucha allí todavía, claro, pero mira, tú puedes obedecer los deseos de tu espíritu. Hay unos hermanos que yo dudo mucho que estén andando en el Espíritu. Hermanos, oro por ustedes y le pido a Cristo que les dé esa gracia para vivir conforme nos está afirmando la palabra de Dios aquí que debemos vivir los cristianos. Hay cosas que la carne te pide, pero hay cosas que tu espíritu como cristiano te pide. A los incrédulos del espíritu no les pide nada porque el espíritu está muerto. Dice, pero a veces les dan arrebatos de conciencia. Sí, la conciencia les dice a veces y les remuerde, pero no está diciendo que el espíritu les esté diciendo cosas, les esté motivando a cosas, más bien, discúlpeme, les esté instando a hacer cosas. Nuestro espíritu sí nos insta a hacer cosas. Usted desea adorar a Dios, usted desea orar, usted desea caminar con Cristo, usted desea hacer el bien, usted desea estudiar la palabra de Dios. Yo no entiendo a veces por qué a la gente hay que hacerle tanta fuerza para que venga a estudiar la palabra de Dios. No entiendo si es que son cristianos. ¿Sí? Tiene que nacer ese deseo de su espíritu. Mire, hago un contraste rápidamente. Cuando la carne a usted le pide, digamos, que odie, que se ofenda. Hay gente que se ofende por todo, ¿no? Ay, hermano, es que no me diga nada porque ya se ofendió, ¿sí, no? Eso lo dice que su carne o su espíritu, su carne. Cuando usted solo quiere pensar en sí mismo, ¿no? Hay gente que solo es yo. El espíritu tiene otro deseo diferente y se llama amor. Y entonces cuando te dice que odies, que no perdones, que te ofendas, es que yo soy yo. ¿Y usted quién es, amigo? Usted no es nadie. ¿Sí me va a entender? Cuando su carne le pide que odie, que se ofenda, que piense solo en sí mismo, su espíritu lo insta y le da libertad para que usted ame, para que usted perdone a los demás, para que usted los bendiga, para que usted olvide la ofensa. Eso es el espíritu. ¿A quién obedece usted? Algunos son súper carnales, pero no hay cristianos carnales, acuérdese de eso. Esa doctrina no la creemos acá. Creemos que hay cristianos que andan con Dios y a veces desobedecen, pero ¿sabe una cosa? El cristiano quiere andar de acuerdo a los deseos de su espíritu. Cuando su carne le dice que se llene de amargura, de angustia, de conmiseración, la carne quiere llenarse de amargura, de angustiarse, llenarse de conmiseración. El espíritu nuestro nos da la capacidad de tener gozo en Dios. Es decir, alegrarse cada día en Cristo. Yo digo que un cristiano debe ver la vida con optimismo, porque al final, pues, ¿qué podemos perder si Cristo está con nosotros? Si Dios es con nosotros, pues yo creo que más optimista que eso no puede haber. Los cristianos somos optimistas y tenemos gozo en nuestro corazón. Cada día podemos alegrarnos, mientras su carne le está diciendo que se angustie, que se amargue, que se llene de conmiseración. ¿A quién obedece usted? Cuando su carne le dice que se llene de ansiedad, de preocupación, de desesperación, anda preocupado, anda ansioso, anda desesperado, ¿sabe qué capacidad nos da el Espíritu? De tener paz. Es decir, de reposar en el Señor, de saber que ante todo la paz más grande que deberíamos tener, ya la tenemos, que es que paz con Dios. Usted podría vivir tranquilo si supiera
que un paramilitar lo está persiguiendo a usted a muerte? ¿Usted podría disfrutar la vida? Sabemos que esos señores son unos salvajes, ¿no? Gente que ha hecho mucho daño. Dentro de los muchos que han hecho daño en este país. Gente sedienta de sangre. Usted no podría vivir tranquilo si supiera que un paramilitar lo está persiguiendo. ¿Usted podría disfrutar, podría irse de vacaciones tranquilo? No. Toda su vida se dañaría. Simplemente viviría preocupado por eso. Pero ¿sabe una cosa? Escúcheme muy bien. Dios no es un paramilitar, Él es bueno. Dios es perfecto, santo, puro, hermoso. Pero Dios es más peligroso para los incrédulos que cualquier ser humano de esta vida. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabe? La gente anda en este mundo feliz. Ahorita se van a salir al mediodía por allá, van a comer a la sabana. Rico, caro. Usted y yo tenemos que ir a comer lentejas. Y ellos viven tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque no son conscientes de que el peligro les acecha, de que Dios está en su contra. Pero ¿sabe qué? Usted se puede comer las lentejas tranquilo porque dice: Señor, estoy en paz contigo por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, espero que haya algo más que lentejas, ¿no? Tu carne te dice que andes. ¿Sabe qué te dice tu carne? Tu carne te dice que trates mal a los demás. Tu carne te dice que te aproveches de ellos, ¿sí? Tu carne te dice que te llenes de orgullo, ¿sí? Tu carne te está diciendo que pienses en ti mismo solamente. Hay gente que tiene esa actitud de aprovecharse de los demás. Cobrémosle más a esta persona, pidámosle esto. Si da papaya, démosle duro. ¿Esa es la actitud de un creyente? Esa es la actitud de un cristiano. Pero eso es lo que la carne le está pidiendo a muchos. Y nos está pidiendo a todos. Tú eres mejor que los demás. No me digan nada porque a mí nadie me puede decir nada. Mire, amigo, si usted quiere ser cristiano, acepte que usted se va a sujetar a la disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor no es una voz del cielo que se abre y le dice: oye. No, la voz de, ¿sabes cómo te habla el Señor? A través de tus hermanos en Cristo. Y me va a decir: oiga, deje de ser tan tacaño, oiga, deje de ser tan carnal, oiga, deje de ser tan sinvergüenza. ¿Por qué no fue a la iglesia? A mí, ¿quién me dice que va a la iglesia si es mi decisión? No, si quieres vivir para ti mismo y que nadie te diga nada, no seas cristiano. Porque el cristianismo se vive en comunidad, se llama iglesia. La iglesia no es un centro de evento como al que acostumbrábamos ir antes, ¿no? Un pastor por allá con 3 luces encima, con una pantalla atrás gigantesca y que le enseñaba un tema positivista y motivacional. Eso no es la iglesia. La iglesia es esto: comunidad, gente que sabe a qué huele el otro, discúlpeme la expresión, gente que sabe cómo se comportan los demás, gente que tiene la capacidad de decirle a los demás: hermano, pórtate bien, porque estamos andando con Cristo. Hay un testimonio que preservar, hay un testimonio que guardar. Hay gente que todavía llevan años acá y uno les dice algo y se ofenden. Ay, qué indignación. Eso te lo está diciendo que tu carne, no tu espíritu. Tu espíritu te dice que debes ser amable, que debes considerar a los demás como ¿qué? Como superiores, que tienes que darle a los demás ¿qué? El mejor trato. Mira, hay gente que sinceramente de parte mía no merecerían el mejor trato. A veces son groseros, rudos, difíciles, mentirosos, pero yo todavía tengo que darles el mejor trato porque mi espíritu me motiva a ser amable con ellos. Y eso es lo que somos los creyentes. ¿Sabe que uno con amabilidad se puede ganar a muchas personas para el Señor? Simplemente con ser una persona, ser buena papa, ser buena gente. Eso no es lo que salva a nadie, ¿no? Pero eso abre el corazón de la gente para escuchar el Evangelio. Bien, hermanos, mire, la carne le dice a usted que actúe con malicia, que satisfaga cada capricho y deseo de su carne. Entonces le dice uno a la gente: pero no debes hacer esto. Soy yo tengo derecho a ser feliz, le dicen a uno. Pero el Espíritu nos dice que no es así. El Espíritu nos da la capacidad de actuar ¿qué? Con bondad. Es decir, que nos da la capacidad para obedecer al Señor, para hacer el bien y para vivir el Evangelio. Así que la carne te va a decir que seas malicioso, que satisfagas cada capricho y deseo, pero tu espíritu te dice que obedezcas al Señor. ¿Usted cree que eso está en un incrédulo? No, está en un verdadero cristiano. La carne te va a decir que actúes con doble moral, hipócritamente, que seas un mundano camuflado, ¿no?
en medio de la iglesia. Que te deleites en todas las cosas del mundo, que seas hipócrita, que tengas una doble moral. Eso te va a decir la carne. Pero ¿sabes qué te dice el Espíritu? Que tengas fe. Esa fe se traduce ahí, fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es permanecer firme en la verdad y permanecer firme en el Señor. Sin doble ánimo. Hay gente que un día usted no sabe. Miren lo que nos ha pasado a veces, aún en esta misma iglesia. Hay gente que en un momento dado, hasta determinado momento, parecía, y uno decía, uy, qué gente tan consagrada al Señor, cómo habla de lindo. Mire eso, cómo blanquea sus ojos cuando adora al Señor. Miren cómo son espirituales. Y de un día para otro ya no los vuelves a ver en la iglesia. Y cuando vuelves a saber de ellos, están perdidos en la peor de todas las rarezas de este mundo. Hermanos, bueno, yo de ellos creo que no eran cristianos, así que no puedo hablar lo que estoy diciendo acá. No era que la carne les pidiera, es que la carne era su todo. Pero en el caso de los cristianos verdaderos, todavía la carne los puede arrastrar a vivir mundanamente, si nos descuidamos. Todavía, aún siendo hijos de Dios, podemos actuar mundanamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Tu carne te dice que seas conflictivo, que trates de imponerte sobre los demás. Es que yo soy yo y a mí nadie me dice nada. Es que yo tengo la razón. Es que esta gente no sabe nada, ¿sí? Y quiere ser conflictivo y tratar de imponerte sobre los demás. Pero ¿qué nos dice el Espíritu? Nos dice que podemos tener que mansedumbre. Es decir, ser humildes, ser conciliadores. Hermano, hay que ceder para ganar. Yo les he puesto un ejemplo que es de mi vida propia, yo lo he hecho muchas veces. Ha habido gente que a mí me ha ofendido, a mí, sin ninguna razón. Lo lógico era que yo esperara que ellos vinieran y pidieran disculpas. Pero hermano, digo, yo pierdo para ganar. ¿Sabes qué hice? Fui y hablé con ellos y les dije, hermano, si algún mal te he hecho, te pido perdón. Uno diría, no es lógico. Pero es que yo no actúo por lógica, yo actúo por lo que dice el Espíritu. Y yo prefiero ganar a un hermano en el amor de Cristo y seguir en una buena relación con él antes que tratar de imponer mi justicia propia y es que yo merezco, y es que se llama humildad. Conózcala, porque si usted es cristiano va a tener que ser humilde. Y créame que si usted es un verdadero cristiano, escúcheme esto que le voy a decir hoy. Si usted es un verdadero cristiano y es orgulloso, pero si es un verdadero cristiano, Dios le va a dar tan duro que va a terminar usted como una sedita y va a usar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a la gente, hasta el pastor lo va a poner ahí encima suyo para que usted sea una sedita, porque Dios no va a aceptar el orgullo en sus hijos y va a ponerle situaciones difíciles y al último usted va a terminar diciendo, sí, yo no soy nada, Señor, todo lo que me... Yo lo digo porque a mí me ha pasado. Si usted no es hijo de Dios y está acá pero no es hijo de Dios, usted va a seguir siendo orgulloso y Dios no va a hacer nada, porque igual usted se va a perder. Así que cuando el Señor le dé duro, sea humilde y reconozca que Él está haciendo algo en su vida, porque lo ama. ¿Sí me hago entender, hermanos? Su carne le va a decir que se deje llevar por sus pasiones, por su deseo y su laxivia. Deseos, pasiones, deseos sexuales desordenados y tantas cosas que a veces nuestra carne quiere imponernos. Pero el Señor dice que el Espíritu nos da templanza. Es decir, autocontrol. ¿Qué significa eso? Que usted no puede andar, usted no va a andar como un caballo desbocado, ¿no? Dicen que cuando los caballos se desbocan, entonces ya no vemos eso, porque eso ya, caballos ya casi no hay acá, por lo menos aquí en Bogotá, ¿no? Pero decían que cuando un caballo se desboca es peligrosísimo porque ya no ven nada. Y así son la gente carnal, la gente es incrédula, y los que se dicen ser cristianos y le ceden a la carne, son desbocados. Es que yo tengo que hacer, ¿cuántas veces yo he tenido que luchar con gente? Claro que yo creo que esos no eran cristianos, pero le dice uno, oye, pero está mal eso. Sí, yo sé que está mal, pero todavía quiero hacerlo. No dice, uy, un caballo desbocado. No, más bien un burro desbocado. ¿Sí? Algo raro, ¿sí? Dice, pero si sabes que está mal, sí, pero todavía quiero hacerlo. Bueno, están muertos espiritualmente, ¿qué podemos hacer? Pero un cristiano también puede llegar a ceder así y hacer, y yo quiero, y yo me encapricho. Y las jovencitas, cuidemos mucho las jovencitas de la iglesia, los jovencitos, pero más las jovencitas, que se encaprichan, viene cualquier tonto, les mete 3 ideas en la cabeza, les lleva 3 o 4 detalles y después ya quedan deslumbradas y ya no les importa ni irse al infierno, simplemente siguen un baboso de esos que las va a conducir al mal. Tenemos que cuidar mucho a las jovencitas. Pues no estar encima de ellas porque ya son viejas, tienen que ellas mismas responder, ¿sí o no? Ya son gente mayor de edad. Pero a lo que yo me refiero, escúcheme bien esto, a lo que yo me refiero,
Es que sí tenemos que orar por esas personas y también con amor exhortarles para que se guarden de esas pasiones juveniles que dice la palabra de Dios, ¿no? También pasa con los muchachos y también pasa con gente vieja, con adultos también. Pero sabes que el Espíritu nos da templanza, es decir, la sencilla capacidad de parar y pensar. Parar y no hacer las cosas alocadamente. Hay gente que es impulsiva y estalla y dice bobadas. Y estalló. Es buena gente en sano juicio. Pero estalló, se le llenó de ira. Y yo conocí gente así, y conocí a muchas. Y todo lo que había edificado se lo tiró en ese momento, porque la gente no va a recordar lo buena gente que fue, sino las tonterías que dijo en el momento en que no se controló. Acuérdese, amado hermano, que el Señor le dio ¿qué? Dominio propio, templanza. Entonces usted puede pensar antes de ¿qué? De actuar y de hablar. ¿Cómo podemos vivir esa enseñanza de la palabra de Dios? Hermanos, hemos sido libres de la condenación, es decir, ya no tenemos que vivir con temor. No piense que Dios está en contra suya. Si usted es cristiano, si usted no es creyente verdadero, reconózcalo en esta hora y venga al Salvador. Si usted está aquí hoy es porque Él quiere que escuche este mensaje y porque Él quiere que usted se arrepiente y confíe en Jesús. Usted no está aquí por casualidad. No hay casualidad, eso no existe. Es Dios quien obra y quien nos pone en los lugares apropiados. Escúcheme, no vivo bajo temor. Hemos sido libres de la naturaleza caída, es decir, ya no somos esclavos. Ahora somos libres para vivir como Dios manda, en santificación. Hermanos, usted realmente, si es un creyente libre, ahora que usted sabe que el Espíritu Santo está obrando en su vida, conozca la palabra y póngala por obra. A un incrédulo de nada le sirve conocer la palabra si no tiene a Cristo, porque todo se pierde en su corazón negro. Ellos pueden saber mucho acerca de las cosas de Dios y sin embargo no tener ningún deseo por vivirlas. Pero para un cristiano cada conocimiento, por pequeñito que sea de la palabra de Dios, es un manjar en el cual se deleita y en el cual puede vivir. Aunque le sea difícil porque hay dificultad, sí, pero lo quiere hacer y lo va a lograr hacer. Tarde que temprano vamos a vivir lo que la palabra de Dios nos ordena. Amén. Actuemos como lo que somos, hermanos, hijos de Dios, no como incrédulos. Vivamos sin temor y con todo el potencial de vivir de una manera que glorifica a Dios, porque para eso usted fue creado. Hermano, el impío y el incrédulo va a glorificar a Dios también. Lo va a glorificar en su justicia, eternamente siendo castigado. Pero los cristianos, los creyentes, fuimos predestinados para vivir, ¿para qué? Para glorificar a Dios en qué? En su gracia. Para resplandecer, para mostrar ese amor perfecto de Él. Eso es usted. Viva como lo que es, un hijo de Dios. Cuando le digo viva como un hijo de Dios, no quiere decir que usted tenga que tener muchas cosas, ni dinero, ni plata, nada que ver con eso. Estamos diciendo que usted tiene que vivir como un santo, y lo puede hacer. Amén. Hermanos, qué lindo es el Señor, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Tenemos que alabarlo y bendecirlo. Incline su rostro. Padre Santo y Dios bueno, yo te agradezco inmensamente esta preciosa oportunidad de compartir las verdades de tu evangelio a mis hermanos. Señor, yo sé que no soy el mejor expositor, pero sé que lo que he enseñado es tu palabra y es cierto, y es lo que ella enseña, y te agradezco por ello. Sé que hay personas aquí que no conocen a Cristo, que no tienen salvación. Te pido en esta hora que les salves. Te pido en esta hora que les muestres el camino de vida, el camino de salvación. Y oramos por tantas personas que estuvieron en esta iglesia, que escucharon estas verdades y hoy las han desechado, viviendo en el pecado y en la maldad. Ten, Señor, misericordia de ellos y gracia por sus vidas, para que ellos no sigan en el pecado, sino se vuelvan de corazón a ti. Salva, Señor. Oro, Señor, para que podamos estar convencidos de que ya no somos esclavos del pecado, de que no tenemos que vivir en la maldad. Y que lo hagamos, Señor. Tu Espíritu está con nosotros, está en nosotros, Señor, para hacerlo. Señor, oro para que entendamos que ya no hay condenación, que hemos sido libres del juicio por la obra maravillosa de Cristo, así que debemos ser unos adoradores de Él, gente rendida a sus pies, que vive para adorarlo y para bendecirlo. Señor, que así seamos siempre. Gracias por cada persona que ha venido hasta aquí hoy. Gracias por cada persona, Señor, que pertenece a esta iglesia. Oramos por aquellos que no hemos visto en esta mañana, para que donde quiera que se encuentren, Señor, les redargullas y ellos puedan nuevamente estar esta semana con nosotros, congregándose fielmente, amado Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de irnos,